A raíz de una terrible tragedia en el Senado de la República, el estado de Tamaulipas ha convocado a elecciones extraordinarias para definir al nuevo senador de la República por el bello estado de Tamaulipas. El día de hoy, para los reporteros MX, tenemos el honor de conversar con uno de los aspirantes a ese escaño en la Cámara Alta. Se trata de el activista Francisco Chavira, quien al mismo tiempo es rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas. Rector, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, te envío un saludo y desde acá, desde la frontera tamaulipeca, Tamaulipas, colindamos con el estado de Texas y está conformado por 43 municipios. Tenemos en Tamaulipas, pues soy originario de una ciudad en el centro del estado, que es Ciudad Mante, que es una ciudad cañera, y radico por trabajo, mis empresas, en lo que es la frontera tamaulipeca, Nuevo Laredo, somos líderes en lo que es el comercio internacional. Tenemos una de las aduanas más importantes de América Latina y pues el comercio internacional por acá también es de lo que más se vive y se trabaja, además del área de las maquiladoras, que en Tamaulipas tenemos un gran número de maquiladoras. En Reynosa aproximadamente casi 150 maquiladoras. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros por acá, y en el sur de Tamaulipas tenemos playa, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y tenemos puerto en Altamira. Y bueno, pues Tamaulipas, como tú lo comentas, igual es un Edén como Tabasco, como todo México, donde nuestra gente, lo más rico que tenemos en el país es nuestra gente, y más cuando tenemos mujeres y hombres patriotas comprometidos con México, que le apostamos a nuestro país para que nuestro país se desarrolle. No solamente tenemos que hablar y decir que lo queremos y lo amamos, tenemos que demostrarlo día con día, esforzándonos, apostándola, jugándola y teniendo fe y esperanza que México cada día va a estar mejor, con mujeres y hombres maravillosos que tenemos, que somos los mexicanos. Y me da mucho gusto saludarte, te saludo desde por acá, y pues estamos a la orden. Si gustas, más o menos así me presento. Mi formación, yo soy administrador de empresas, con maestría en administración de negocios, con doctorados en proceso y doctorados honoris causa y premios nacionales e internacionales. Fíjate que hemos estado en otros países donde hemos recibido premios por la educación. Soy empresario de la educación desde hace más de 34 años, y sido pues joven prácticamente como empresario. Nos dedicamos a trabajar, que es el ejemplo que nos dieron nuestros padres, y además soy activista. Por acá en la frontera se nos da mucho tener los migrantes que vienen de diferentes partes del mundo, y bueno, nuestros compatriotas, los mexicanos, que para nosotros es muy común que crucen hacia Texas, hacia Estados Unidos, que es el sueño americano, y trabajamos con la comunidad migrante en diferentes programas de apoyo, pero además me ha tocado la oportunidad en el ámbito social actualmente soy secretario nacional de Ruta 5 en el país, y nuestro presidente es Manuel Espino Barrientos, quien hace unos días acaba de asumir como director nacional del CONALEP. Correcto. Rector Chavira, dentro de los tecnicismos, porque en política hay muchos, pues técnicamente su perfil político ya data de uno histórico, al ser usted el primer candidato independiente de la historia de Tamaulipas para ostentar la gubernatura. Es decir, usted no es inexperto, ya tiene como coloquialmente le llamamos sus pininos en la política mexicana, en pues nada más y nada menos que siendo el primer candidato independiente a la gubernatura por el estado de Tamaulipas, en aquella elección donde Cabeza de Vaca resultó gobernador. ¿Por qué nos cuenta un poco de esa experiencia
política, rector, en torno pues a estos nuevos andares de la política mexicana? Fíjate, hablando de la política, ¿por qué nos metemos y participamos en los temas de la política pública? Porque nosotros estamos convencidos que el único camino para lograr los cambios verdaderos que requiere el país, el Estado y las ciudades es la participación. No es como dicen desde la barrera. Me tocó a mí ser como participar en la política como militante en 1997, cuando Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, era presidente en aquel entonces del PRD. Faustino López Vargas, quien falleció en ese lamentable accidente, me tocó conocerlo, iniciamos nosotros en las mismas fechas a la izquierda en aquel entonces del país, y nos tocó transitar juntos, trabajar en equipo. Es mi amigo, era mi amigo, yo siempre digo es mi amigo porque los amigos nunca se van, nunca se olvidan. Y después nos toca fundar lo que hoy conocemos, antes era un movimiento, que cuando venía Andrés Manuel acá a estos lugares, pues prácticamente nadie creía en él. Había 2 o 3 personas a veces en las ciudades pequeñas. Llegaba una persona a veces y un perro y eran los que lo escuchaban. Y me acuerdo que César Yáñez le decía, oye, no te bajes, nada más hay una persona. Y entonces decía, ese es el que quiero. El que no viene por una despensa. El que viene a escuchar el mensaje. El que viene porque quiere un México mejor. Y le aventaba el discurso como si estuviera en el Zócalo ante 100,000 personas Andrés Manuel, casi de una hora. Y ahí fue donde me convenció su lucha. Por ello, nosotros transitamos y después le apostamos a la fundación. No sabíamos qué venía, que venía Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Nos tocó apostarle. Éramos pocos en aquel entonces, la primera vez en Tamaulipas, no pasó la primera etapa para hacerlo partido, nos faltaron casi 370 y tantos votos, afiliados, perdón. Entonces, y ya en la segunda, pues me dicen, ahora sí, déjate, pues aviéntate con todo, pues ya tuvimos que convocar a todas nuestras compañeras y compañeros pues incluso hasta del trabajo, en aquel entonces, compañeros de las oficinas, estudiantes, obreros, campesinos, y bueno, pues hicimos un trabajo que logramos lo que es el registro en Tamaulipas de lo que hoy se conoce como Morena. Éramos muy pocos, nos decían en aquel entonces locos, revoltosos, y muchas cosas más. Era el sistema que nosotros tradicionalmente que discriminaba a la oposición. Y bueno, por ello me tocó a mí en el 2012, cuando gobernaba el PRI, participé yo en aquel entonces, fíjate, por primera vez como candidato a senador. ¿Qué es lo que hizo el PRI? A unos 2 meses aproximadamente del registro, me manda a secuestrar, a detener con sus policías y me retiene 8 meses, 17 días. Después me pide una disculpa, ya que pasó el proceso electoral, y allí es donde, pues bueno, nosotros tomamos una decisión. Cuando o abandonamos la lucha y les dejamos para que sigan los mismos de siempre, o los sacamos. Entonces decidimos participar, me registro, luego a los meses, al año infracción viene lo que es, a los años viene lo que es el registro para participar para la gubernatura. Dije, ahora vamos a enfrentarlos desde adentro, y en aquel entonces logramos nosotros más de 136,000 firmas. No nos querían dar el registro, nos rasuraron, nos dieron como 80 y tantas mil firmas, pero nosotros seguimos una lucha, tomamos el IETAM, en lo cual todavía estoy denunciado por haber tomado el IETAM. O sea, toda la historia, nunca el grupo político corrupto de la clase ladrona del erario público de nuestro estado, siempre ha sido no dejar participar. Quieren nada más ellos ser los mismos para seguir saqueando nuestro estado. Y entonces logramos que nos dieran la constancia de registro. Íbamos nosotros ascendentemente, pero como tú sabes perfectamente cómo son las campañas, no nos daba, y nosotros sabíamos perfectamente que solamente si íbamos otra vez
para dividir, no íbamos a lograr, y nuestro objetivo, que en Tamaulipas, el único partido que, al igual que Coahuila, que todavía está, Estado de México, que son que eran los tres que quedaban de esos dinosaurios. Entonces nosotros dijimos, o dividimos y siguen ellos manteniéndose, o lo sacamos. Por eso optamos por esa alianza para sacar al PRI de Tamaulipas. Lo logramos, los vencimos. Y nosotros seguimos una lucha, nada más no fue una alianza perpetua, fue una alianza temporal, como la hacen todos los partidos, como la ha hecho Morena con el PT, con el Verde y con otros partidos, pero es para sumar, para seguir adelante, para sacar adelante un proyecto de Estado, de nación, y en donde nosotros estamos convencidos que hoy por hoy, si hoy fueran las encuestas, como las hicieron en la vez anterior, que hicieron las encuestas para gobernador, que me registré y saqué en aquel entonces el cuarto lugar, y hoy los primeros 3 lugares no participan. Entonces sería yo con los mismos que están ahorita participando, si hacen la misma encuesta, la misma empresa de Morena, de oficiales de ellos, pues yo ganaría las encuestas el día de hoy, el día de ayer y el día de mañana. Entonces, estamos convencidos que estamos en un proceso democrático, que tenemos confianza, en el cual nosotros le apostamos a nuestro presidente. ¿Por qué? Pues porque luchamos contra el compadrazgo, contra los amiguismos, contra los mismos de siempre. Y por eso hoy nosotros, siguiendo esa ruta de la participación, de la lucha, que conocemos la historia, porque pues nosotros la vivimos aquel voto por voto, casilla por casilla, y contra los que hoy estoy participando en esta encuesta, no sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque antes estaban en el PRI, porque antes estaban en el PAN. Y a nosotros sí nos tocó esa lucha en donde nadie creía. Pues ahora es bien fácil subirse al barco, pero también son bienvenidos los nuevos actores. No podemos nosotros decir que ni cerrar la puerta a nadie. Son bienvenidos, y lo que estamos haciendo en este recorrido por el Estado es exigiendo lo que es el piso para ellos, que sea igual las condiciones para todos y que luchemos por esos principios de lucha que nuestro presidente fue quien nos dio la pauta en su larga historia, que también tocó bailar con la más fea varias veces. Acuérdate que pues ya le andaba hasta los soldados, me acuerdo cuando lo detenían para que no avanzara, y los medios de comunicación todos en contra, los que les ganaban millones de pesos, los periodistas chayoteros, todos pagados para discriminar un movimiento genuino, y que yo le puedo decir a quienes nos están escuchando hoy, las compañeras y compañeros, que el tiempo nos dio la razón. No estábamos locos, no, no éramos los revoltosos sin una causa, traíamos una causa. Queremos un mejor país, y la única forma de poder lograrlo es con mujeres y hombres, a través de la participación, con principios de lucha, que amen a su casa, que amen a su ciudad, que amen a su estado, y que participen por demostrar que podemos tener mejores gobiernos, que no roben, que no mientan y que no traicionen. Correcto. Rector Chavira, ¿por qué ser senador? ¿Cuál es la razón de la búsqueda de la senaduría? ¿Bajo qué iniciativas proponer, qué buscar, qué aportar para la sociedad de Tamaulipas, que va saliendo de un momento bastante turbulento, convulso, entre la transición de poder entre el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el actual gobernador del estado, Américo Villarreal? Llegar al Senado, muy bien. Y una vez estando ahí, ¿qué propuestas, qué iniciativas, qué visión, qué soluciones, qué hacer una vez llegando a la Cámara Alta, rector? En primer lugar, continuar con el proyecto de nación de nuestro presidente. Nosotros no podemos decir que vamos lento, vamos muy rápido en 4 años y fracción, comparativamente hablando con todos los años de saqueo que tuvimos, que los españoles se quedaron cortos con el saqueo que le hicieron a nuestro país.
con lo que le hicieron los priistas y los panistas. También por hacerle justicia a muchos compañeros y compañeros que iniciamos este movimiento, que muchos de ellos se nos quedaron en el camino, que murieron, que fueron encarcelados, que los asesinaron. Muchos de ellos que actualmente también los gobiernos morenistas no les han dado la oportunidad de participar, pues porque muchas veces algunos utilizan las prácticas del acarreo y nuestros compañeros de colonias pues no tienen las condiciones de competirles. Y por ello, con dignidad, yo les dije, yo quiero participar con las compañeras y compañeros de base, quiero seguir la lucha que iniciamos nosotros con nuestro presidente para tener un país en donde se legisle para el pueblo y no para unos cuantos, para la clase, y fíjate que no es la clase empresarial, es la clase que se dedica a saquear al país. Y con esto nosotros, las iniciativas que estamos viendo en el Senado por parte de nuestros legisladores de Morena, del movimiento, pues son iniciativas que van dirigidas a beneficiar al pueblo. Estoy de acuerdo para seguir impulsando ese apoyo a los adultos mayores, que hoy la pensión se les ha incrementado con el 25% y que se les seguirá incrementando a través del tiempo, como lo anunció nuestro presidente, hoy con los jóvenes que no tienen oportunidades, a los cuales se les da una beca y apoyos especiales, a los ninis, a las madres solteras. Es decir, todas esas iniciativas que se ha presentado, como ahorita la del aumento del salario a la clase trabajadora, pues seguir nosotros fortaleciendo. No podemos estar en contra de beneficiar a nuestro pueblo. Por eso nosotros hoy nos presentamos en esta aspiración legítima, en primer lugar, porque tengo el derecho, soy un ciudadano. Número dos, me tocó ser parte de este movimiento. No vengo y ni discriminamos a los compañeros que llegan y que están hoy participando en este gran movimiento. Por ello, digo, quiero ser su próximo senador en Tamaulipas. Y si la encuesta toca tu puerta, Francisco Chavira es la respuesta. Senador, ya lo estoy haciendo, senador rector Francisco Chavira. En el eventual caso en el que usted sea el abanderado de Morena, pues prácticamente en el caso de la 4T hay dos batallas que ganar. Primero la de la encuesta y en segundo lugar la elección, en este caso para la senaduría. Se ha hablado mucho de la potencial probabilidad de que el candidato del PAN para cubrir también esta cuota en el Senado, este escaño, sea el propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador del estado de Tamaulipas y sea el abanderado del PAN, esto después de las revueltas jurisdiccionales que tiene para conservar el fuero y de esta manera blindarse un par de años más en el Senado de la República. De ser así, senador rector Chavira, ¿cuáles son, ¿cuáles son las armas, cuáles son los argumentos, cuál es esa base para poder enfrentar a quien sea el abanderado, el perfil político del Partido Acción Nacional? Eso por un lado. Y por otro, de no ser usted el elegido, se sumaría a acompañar a quien quede como candidato a senador para combatir a esta figura panista, porque lo cierto es que aún quedan muchos escombros del PAN convertidos electoralmente en sufragios que quedaron después del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Ha analizado esa posibilidad que usted se podría enfrentar nuevamente a Cabeza de Vaca? Sí, fíjate que no creo que participe. Yo creo que si participa, no busca él la senaduría, él busca la impunidad, él busca el fuero para seguir él huyendo como está acostumbrado. Tuvimos el peor saqueador que hemos tenido en Tamaulipas,
Pues bueno, pues yo creo que tan malo el Pinto como el Colorado, los priistas no cantan mal las rancheras, pero el actual, sí, ahora sí que no tiene ninguna oportunidad de participar, porque es repudiado por la clase, por el pueblo, por la clase media, por los empresarios. Hemos a la fecha tenido el peor gobernador que ha tenido Tamaulipas en la historia. Fue un saqueador. Y yo siempre les he dicho, pero siempre se los he dicho yo desde antes, al pueblo, en las campañas, en los mensajes. Hay que tener bien, sí, nosotros claro, que si nosotros vamos a participar, si nosotros vamos a apoyar a una persona, hay que fijarnos quién es. Nosotros, cuando él viene y se nos acerca para pedirnos su confianza, pues él habla de que va a cambiar, que no va a robar, que no va a hacer, oye, pero pues no tiene palabra, ¿sí? Salió todo lo contrario a lo que nos dijo, a lo que se comprometió a hacer por el pueblo. Están los videos, que iba a acabar con la inseguridad, que iba a acabar con la corrupción, con los saqueadores. Pues haz de cuenta que fue todo lo contrario. Pero ¿por qué le creíamos? Porque veníamos de un hartazgo en donde en Tamaulipas, ustedes allá, por ejemplo, tenían en aquel entonces Cárdenas y todas esas áreas, pues también medias complicadas en Tabasco. Pero acá en Tamaulipas, tú ibas en tu carro de una ciudad a otra y no llegabas, te dejaban a pie. Eso era todos los días en los gobiernos del peor gobernador y saqueador y represor que hemos tenido con el PRI, Egidio Torre Cantú. Te secuestraban, hasta parece que él estaba de acuerdo con los secuestradores. No había ninguna investigación. Te quitaban tu dinero, te asaltaban, se metían a tu casa, te asesinaban. Había una impunidad tremenda. Estábamos todos los tamaulipecos hasta la coronilla con esto. Entonces, los tamaulipecos sí hemos aprendido, los sacamos, los vencimos, logramos vencerlos. Y luego viene y Francisco hace alianza con, fíjate, nos dimos cuenta después, ya de gobernar, que nunca hubo ninguna investigación parecido Torre Cantú, otro saqueador de Tamaulipas, que ahorita nadie lo toca, que ya se olvidaron de él, y viene y le da la impunidad, no le hace nada. Entonces, y además, hasta parece que el otro lo asesoró para decirle cuál era el camino para saquear y destrozaron Tamaulipas en estos 6 años. Pero nos organizamos. Nosotros rompimos, cuando vimos ese perfil a los meses y fracción, que veíamos cómo venía ya, rompimos nosotros esa alianza y esos acuerdos con él. Y pues buscamos cómo derrotarlo. Nosotros sabemos que esto es muy fácil, participar. Y hicimos un llamado a los empresarios, hicimos un llamado a los líderes de las ciudades y en la primera etapa, sí, sí le vencimos en la senaduría a su hermano. Me tocó conocer y apoyar a Américo, el actual senador, y después, en la segunda etapa, participo con la encuesta y ahora te contesto la respuesta. Por último, que Chavira es la respuesta. En la encuesta, pues salgo en cuarto lugar, pero antes me sumo a Rodolfo, me pide Rodolfo González Valderrama, oye, ayúdame, apóyeme, órale va, me sumé con él. Y gana Américo, como hombre de palabra y como persona, nos sumamos y apoyamos con todo nuestro apoyo al actual gobernador. Y después nos tocó con el doctor Faustino, ya como senador, pues, hacer varias actividades. De hecho, incluso yo soy rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas y me toca, lo nombré padrino de la generación en la capital del estado, Ciudad Victoria. Me toca atenderlo, mi casa, tu casa, hacerle una cena a mi amigo que en paz descanse. Entonces fue esta lucha, nosotros sabemos, nosotros reconocer cuándo ganamos, cuándo perdemos, cuándo no tenemos, si no tuviésemos la capacidad, el perfil para ser senador, no me metería. Pero sabemos que hoy por hoy, si nosotros vamos a la encuesta,
la volvemos, ahora sí la ganamos en primer lugar a los que están. Estoy compitiendo contra el cuñado de Cabeza de Vaca, precisamente, José Ramón Gómez Leal. Estoy compitiendo contra un expriista que decía que Andrés Manuel era un peligro para México, que estaba loco, Erasmo González, que ahí están las publicaciones en los medios de comunicación del Sol de Tampico, es decir, los medios más prestigiados con más audiencia acá en el estado, pues ellos prácticamente son mis principales adversarios y creo, afirmo que si hoy es la encuesta, si ayer fue y si mañana es, la voy a ganar. Pero si no fuera así, que pues ya hay otro tema, que ya viene el dedazo y que hay que aceptar, hay que apechugar, pues nosotros seguiremos en la lucha. Pero no vamos a descalificar, ya no estamos en esa etapa, ahora somos gobierno, tenemos presidente, tenemos el gobernador, tenemos alcaldes, entonces tenemos que trabajar para construir un nuevo Tamaulipas con mujeres y hombres de fe, de lucha, con dignidad y que busquemos que en Tamaulipas acabar con esa maldición de la corrupción y de los malos gobiernos. Correcto. Rector Francisco Chavira, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia en este espacio informativo de los Reporteros MX. Le solicito, por favor, que nos comparta sus redes sociales para estar atentos a la cobertura que seguramente se va a poner muy intensa estos próximos días de cara a la encuesta y a la definición del candidato de Morena a la senaduría en elecciones extraordinarias por el estado de Tamaulipas. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? En nuestro Facebook, en nuestra página Francisco Chavira, ahí me encuentran, ahí estoy 24 horas, allí vivo, desayuno, como y ceno, y además usted me va a encontrar en las calles también de Tamaulipas, caminando o manejando mi carro, como toda una vida, más de 34 años, llevando la educación a donde no ha llegado la universidad pública, y nosotros nos van a tocar la puerta en su casa, ya sabe cuál es la respuesta si toca la encuesta. Francisco Chavira, me da mucho gusto, agradezco mucho y nos vemos pronto en algún lugar del mundo, porque sé que andas también tú recorriendo el país buscando la noticia y informando con veracidad y objetividad. Te mando un saludo y un abrazo fraterno. Un fuerte abrazo, rector Chavira. Igualmente le envío un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Hablamos con el rector Francisco Chavira, aspirante a senador de la República. Continuamos.